Juan Moreno, con él queremos tratar varios temas. La factura de la luz, que a ver si hoy conseguimos y logramos entenderla. También el tema de Fórum Filatélica, a ver cómo está eso. Y me gustaría antes de empezar que nos dijera cómo ve, la pregunta que estamos haciendo hoy a todos, puesto que es nuestro primer programa de 2013, ¿cómo ve el 2013? Yo quiero utilizar una palabra, esperanza. Decía el poeta andaluz, nuestro poeta García Lorca, que el peor de los sentimientos es vivir sin esperanza. No podemos permitirnos el lujo de vivir sin esperanza. La esperanza es verde y además los consumidores somos algo que se parece, reverdes. Por tanto, esperanza y tirar para adelante. Bien, ha salido 2 veces ya la palabra esperanza, hemos preparado un informe sobre la reciente subida de la luz y para aclarar la factura de la luz que todos recibimos mensualmente. Véanlo con atención. El nuevo año ha arrancado con una subida de la luz que da calambre. La factura media de un consumidor aumentará en 44 euros al año, por lo que llegaremos a gastar 880 euros anuales solo en electricidad. 2012 ya fue bastante duro para nuestros bolsillos. En abril se aprobó el conocido como tarifazo del 7% para pagar las subidas de luz que no se aplicaron en el último trimestre de 2011 y el primero de 2012. En julio la tarifa eléctrica se incrementó en un 3,95% y en septiembre se aplicó la subida del IVA a la factura eléctrica, pasando del 18 al 21%, un 3% más. Entonces, ¿por qué se ha disparado de nuevo? El precio de la luz está compuesto por 2 conceptos. Uno, que fija el gobierno, conocido como peaje eléctrico, y otro que fijan las grandes empresas eléctricas, conocido como tarifa variable. Ahora se va a sumar un tercer concepto: los nuevos recargos por consumo excesivo, sanciones bastante elevadas por gastar más luz que la media establecida por el Ministerio del Interior. Con estas penalizaciones, el consumidor medio verá cómo su recibo final sufre, en lugar de una única subida del 3%, una doble subida. Es decir, un incremento del 6% según la OCU, e incluso del 7,4% según Facua. Y es que en el fondo de todo esto se esconde la principal causa por la que pagamos tan caro por la electricidad: el gran déficit de tarifa del sistema eléctrico. Nada más y nada menos que 4.030 millones de euros. Da calambre ver los datos. Bien, este es el informe y a partir de aquí vamos a ver las preguntas que hace nuestro público, comenzando por Almería. Mohamed, adelante. Buenas noches. Buenas noches. A ver, según una noticia de julio del año pasado, desde los últimos 10 años ha subido la luz aproximadamente un 81%. Un 70%. Un 70%, bueno, pues entonces está equivocada Facua en este caso. ¿Cuál cree usted que son los responsables de la subida eléctrica y por qué sube tanto, por qué tenemos la luz de la más cara de Europa? Efectivamente tenemos una de las energías de la electricidad más cara de Europa. Estamos justamente debajo de países como Malta o Chipre. Todo el resto paga la luz mucho más barata que nosotros. Y eso tiene mucho que ver precisamente por la falta de transparencia en la fijación de las tarifas que desde el movimiento de consumidores en general, no solamente desde la Unión de Consumidores, desde Facua, desde Al-Ándalus, las 3 más representativas de Andalucía, venimos insistiendo en la necesidad de hacer una auténtica auditoría de cómo se elaboran las tarifas eléctricas en nuestro país. El recibo de la luz tiene la potencia contratada, el consumo de la tarifa al nivel de tarifa que consumamos, tiene también una serie de recargos. Pagamos el recargo del carbón, pagamos el recargo de la moratoria nuclear, pagamos las primas a las energías renovables, pagamos impuestos por esa energía y, en definitiva, se convierte en un auténtico marasmo de datos que hacen muy difícil la comprensión de la factura y además que hace muy complicado que el consumidor realmente pueda controlar hasta qué punto el cobro de la luz que se está produciendo es realmente veraz o no es veraz. Gracias. Vamos a Cádiz. Javier, adelante. Buenas noches. ¿Cómo podemos los usuarios de las eléctricas rebelarnos de un modo efectivo
contra las últimas subidas de las tasas energéticas? Bueno, la verdad que tenemos poco margen porque rebelarnos y dejar de pagar el recibo es someternos a un corte de la luz con las consecuencias que ello conlleva. La mejor rebeldía es, lógicamente, reclamar cuando tengamos la sensación de que algo se ha hecho indebidamente. Lo que pasa aquí, la reclamación no es una reclamación individual, es un auténtico clamor social el que hay en este país por exigir esa transparencia en la fijación de las tarifas. La tarifa no puede fijarse por unas cuentas que son las que las compañías eléctricas pasan al gobierno y que sirven para fijar esas cuentas, o por unas cuentas que se hacen en una subasta por los mercados, cuando sabemos muy mucho la desconfianza que lamentablemente tenemos de ese término que se llama mercado. Ese es el gran déficit que tenemos a la hora de reivindicar una energía desde una perspectiva mucho más ventajosa para el conjunto de los consumidores domésticos. Unos consumidores domésticos que cuando se planteó la liberalización apostamos por ella. La liberalización debería suponer una mayor competencia, la posibilidad de elegir entre diferentes empresas, debería suponer un incremento de la calidad porque optaríamos por aquellas compañías que nos dieran mejor calidad y mejores garantías de suministro, pero lamentablemente eso ha sido una expectativa absolutamente incumplida, de forma tal que ni tenemos más calidad en el suministro, ni tenemos real competencia, ni mucho menos tenemos un abaratamiento en los precios de la energía. Se ha comentado antes, en los últimos años, del 2005 hasta ahora, un 70% de incremento del precio de la energía. Países como Alemania no han superado el 3%, o como Francia. Países como Francia, Finlandia, Países Bajos pagan la energía a un precio infinitamente más barato que nosotros y no tienen ninguna explicación. Es decir, de alguna manera hay que decir basta esta engañifa porque o se le planta cara o de alguna manera primero nos estamos viendo perjudicados los consumidores porque es donde no ha llegado la competencia. La competencia en este país se ha llegado a los grandes consumidores, a los consumidores industriales. Ahí sí las empresas han esforzado en provocar o tener unas tarifas mucho más competitivas. En el ámbito doméstico, lejos de haber competencia, lo que ha habido es incremento tras incremento para representar esa lamentable cifra que se ha indicado, que es que el año que viene gastaremos en electricidad 1.000 euros más de un escaso presupuesto como el que lamentablemente vamos a tener. Las casas, los pequeños consumidores, ¿tiene que ser el gobierno el que lo cambie? ¿Tenemos que luchar contra eso cara al gobierno? ¿O? Tenemos que exigir un cambio en la normativa que de alguna manera acabe con este sistema de subastas de fijación de la... Porque no nos creemos la información que se baraja para hacer esas subastas. Hombre, porque no hay transparencia en esas subastas. Y en otros países pagan muchísimo menos. O sea, que efectivamente. Ese es el gran reto que tiene hoy por hoy la sociedad española y el gran caballo de batalla que tenemos que acometer las organizaciones representativas de vuestros intereses, de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios. Bueno, seguimos. Vamos a Jaén. Manuel, adelante. Señor Moreno, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta, le hago una introducción. Siendo la electricidad el bien que más genera bienestar en un hogar, mi pregunta es, ¿por qué los estados no lo cogen como un bien público y no dejan todo en manos del Estado? O sea, no dejan todo en manos del mercado, mejor dicho, que me he equivocado. Bueno, es una opinión que podemos llegar incluso a compartir. Hay determinados servicios de carácter esencial o de carácter básico que debería tener un tratamiento mucho más acomodado a la realidad social de cada país y muchos suministros de carácter básico requerirían esa especial sensibilidad. No estoy diciendo que no pueda desarrollarse esa función por una empresa privada, pero la economía tiene que estar convenientemente regulada. La desregulación es la que ha provocado la crisis que lamentablemente estamos sufriendo en este momento. Se pensaba que no hacía falta, por ejemplo, regular los servicios financieros y nos han llevado al precipicio al que nos han llevado. Hay que regular convenientemente de forma tal que si se puede prestar el servicio por una empresa privada se haga, pero que a la hora de fijar los costes por prestar ese servicio exista la suficiente transparencia de forma tal que sepamos en base a qué se está exigiendo al gobierno una revisión al alza de esa tarifa de último recurso que es la que habitualmente pagamos el conjunto de los consumidores y usuarios. Gracias. Seguimos. Vamos ahora a Córdoba. Manolo. Mis paisanos. Adelante. ¿Usted de Córdoba? Soy cordobés.
cordobés, como la canción, como el pasodoble, ¿no? Soy Exactamente. cordobés. Buenas noches, Adelante. señor. Buenas noches, señor Buenas Moreno. noches. Mi duda es técnica. Tengo entendido que el precio de la electricidad se fija en un sistema de subasta por las grandes empresas eléctricas. Que yo tenga entendido, la subasta sube y baja los precios, pero mi factura no deja de subir. ¿Me puede explicar cómo funciona realmente ese proceso de subasta? Pues la subasta, es decir, la subasta es la que genera, entre otras cosas, lo que venimos padeciendo como el famoso déficit tarifario. 24.000 millones de euros acumulados en este país y una previsión de déficit de en torno a entre 1.500 y 2.000 millones de euros para este año. Un déficit que es el que las compañías eléctricas luego exigen al gobierno y presionan para subir lo que es la tarifa regulada. Vamos a ver, el déficit se produce por el desfase supuestamente existente entre la tarifa regulada, lo que realmente pagamos los consumidores domésticos, y la tarifa de costes de producción que arguyen o argumentan las compañías eléctricas. Ahí se incorporan los gastos de generación, de distribución, de transporte e incluso de comercialización de la energía. El problema es que esos costes son costes estimados, no son costes reales de las compañías eléctricas. Nadie sabe si realmente las compañías eléctricas están o no diciendo la verdad sobre esos costes estimados. Claro, como la subasta se hace en base a esos costes estimados, es muy factible que consigan una subida al alza de las tarifas, lo que provoca el paulatino incremento de nuestro recibo de la luz. La tarifa se hace cada 3 meses y cada 3 meses, lamentablemente, venimos asistiendo a la misma cantinela. Es que presionan con que el déficit tarifario siga aumentando. El otro día leía un comentario en redes sociales que decía, pues, si yo pago mi factura de la luz, ¿cómo estoy generando el déficit tarifario? ¿Quién está generando ese déficit? No nos lo creemos los ciudadanos. Y ya es hora de poner fin a esta situación porque tenemos la energía más cara de Europa y porque además estamos sufriendo las consecuencias de una crisis económica que además se agrava con este tipo de comportamientos auténticamente antisociales, porque así hay que decirlo, antisociales en el ámbito de los suministros básicos. Pero sería quien usted está acusando de que no hay transparencia, son costes estimados, pero quien puede cambiar eso es el gobierno. Efectivamente. El de antes, el de con ahora una y el que auténtica venga. auditoría del sistema ¿Por qué no se eléctrico. hace cuando ustedes piden los consumidores, las organizaciones? Pues porque lamentablemente en muchas ocasiones no nos dan la ocasión a los consumidores de estar en esas mesas donde se producen las reuniones entre las compañías eléctricas y el Estado y el gobierno. Pero entonces ustedes ¿qué Si piden? hubiera más democracia participativa, si las organizaciones de consumidores pudiéramos estar presentes, reivindicar y poder hacer valer nuestros derechos, evidentemente amortiguaríamos un poco esa presión continua. Y lamentablemente Pero no son capaces de que le hagan sitio. es una cuestión también de sensibilidad de este y de cualquier gobierno. Vamos a Granada. Jesús, adelante. Buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta ¿es legal la facturación mediante las estimaciones cuando una familia en la cual hay solo una fuente de ingresos, un parado, o pongamos el caso de una abuela que tiene una pensión muy baja, pague 180 euros en una factura de luz, no se le devuelva ese dinero y le digan el mes que viene, ya veremos? ¿Eso es legal? Se puede hacer, pero no se debería hacer. Y le digo por qué. Las estimaciones, la facturación por estimación se está haciendo por el incumplimiento de las compañías eléctricas de la obligación que tenían que haber asumido cuando se puso en marcha la facturación mensual. Una facturación mensual que no es necesariamente mala para los consumidores. Evidentemente, si tenemos que pagar la luz, mejor hacerlo por meses que cada 2 meses, como lo hacíamos antes. Eso no, era una buena decisión. El problema es que ellos no adaptaron, es que ellos han despedido a mucho personal y que en muchos casos no van a nuestro domicilio a revisar el contador mes a mes como deberían de hacer. ¿Qué hacen? Acumulan la falta de lecturas y nos van haciendo una lectura o una facturación estimada, con criterios absolutamente divergentes en diferentes compañías. Es decir, no hace la misma lectura, y así se empezó este proceso, no hacía la misma lectura estimada Iberdrola que Endesa, y por tanto se producían situaciones como las que lamentablemente nos llegaron a la Unión de Consumidores de Andalucía. Una señora que fue víctima de estas sucesivas lecturas estimadas y que cuando le hicieron la lectura real de su contador le llegó una factura de 600 euros y la señora cobraba 480 euros de pensión.
¿Cómo pagaba esta señora el recibo de la luz? ¿Cómo un suministro básico puede provocar un tormento tal en una familia o en una persona por este tipo de irregularidades o de mal funcionamiento o de incumplimiento de las obligaciones de las propias empresas que tienen que facturar esa luz y que tienen que controlar, lógicamente, el consumo que tenemos? A ello hay que sumar también un proceso que se ha descuidado muy mucho en este país. Es decir, el tener que pasar por nuestro domicilio a tomar la lectura del contador es porque en su momento no se ha cometido a la velocidad necesaria la sustitución de los contadores antiguos que tenemos por los contadores que permiten la telelectura. De forma tal que sin pasar nadie por nuestro domicilio, lo mismo que pasa, por ejemplo, con las lecturas del teléfono, nos facturan realmente los pasos que hemos consumido o los kilovatios que hayamos gastado. Son un cúmulo de incumplimientos y de dejación que al final acabamos lamentablemente pagando los ciudadanos de la manera más grave y más dramática. Vamos a... Desde luego hay que ver lo que estamos escuchando esta noche aquí con el tema de la luz. Juan, vamos a Málaga. Cristina, ay, con qué fuerza ha levantado la mano. Buenas noches. Hola, Cristina. A mí me gustaría saber cómo este nuevo sistema de tarifas se va a traducir realmente en nuestra factura y si todos los ciudadanos nos vamos a ver afectados por igual o habrá sectores que se vean más afectados. El tarifazo se ha llamado, el 7% de incremento adicional, además del 3% que ya a principios de este año vamos a empezar a pagar como consecuencia de la última subasta. El sistema consiste básicamente, la mayor parte de los suministros domésticos son suministros de menos de 10 kilovatios, tenemos 3, 4, 5, pues por cada uno de esos tramos, de 3, de 4, de 5, va a haber además 5 tramos adicionales. Van a hacer una especie de cálculo de forma tal que si consumimos más de lo establecido para cada tramo, empezaremos a pagar el recargo. Según el Gobierno, esto es una medida para que seamos conscientes del uso eficiente de la energía, como si no lo fuéramos ya, es decir, con lo que venimos pagando con el recibo de la luz. A nosotros nos parece, a la Unión de Consumidores, un pretexto para recaudar 200 o 380 y tantos millones de euros más adicionalmente. Gracias. Esto afecta también a nuestro bienestar, por supuesto. Efectivamente, es decir, cualquier recurso que utilicemos para pagar una luz tan cara como la que pagamos en este país, lo estamos quitando de otras cosas que a lo mejor necesitamos en nuestro hogar. Gracias. Vamos a Sevilla. Cristina, otra Cristina, la de Sevilla en este caso. Adelante. Buenas noches. Hola, Cristina. Un ingeniero andaluz jubilado lleva desde 2008 luchando contra los abusos de las grandes eléctricas, abriendo una página web donde nos podemos descargar formularios para denunciar las irregularidades en el cobro que nos están haciendo poco transparente. Lo quieren multar ahora con 50.000 euros por luchar, por defender los derechos de la ciudadanía. ¿Qué opina la Unión de Consumidores de esto? Pues que es una multa absolutamente injusta y espero que en ningún caso se produzca. Tuve ocasión de conocer a este gran batallador por la defensa de los derechos de los usuarios de electricidad. Tuve ocasión de conocerlo precisamente cuando hablábamos de los graves incumplimientos que se estaban produciendo en la sustitución de contadores en el conjunto de los hogares. Sustitución de contadores que se hubiera hecho, hubiera evitado el famoso problema de las facturaciones estimadas. A mí me parece que los ciudadanos tenemos que seguir insistiendo en esa necesaria rebeldía y que si la situación es injusta tenemos que plantar batalla, dar la guerra que podamos dar individualmente como este señor o colectivamente como nosotros recomendamos a través de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas que podamos elegir para la mejor defensa de nuestros derechos e intereses. ¿Decimos la página web? Perdón, sí, adelante. No. Estafaluz.com. Vale, Estafaluz. La recomiendo, gracias. Muy bien, gracias, Cristina. Vamos a Huelva. Inma, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Inma. Señor Moreno, me ha cambiado un poco el tercio de bala. Venga. Cambiar de enchufe. Cambiar de enchufe. A ver, quiero que no sea comparable esta pregunta con las preferentes ni las obligaciones subordinadas. A ver, los afectados de Afinsa y Forum sabían que invertían su dinero en entidades no bancarias y que recibían un alto interés, ¿no? Por ello, ¿cómo definiría usted este fraude piramidal? Si cree usted que va a recuperar su dinero invertido.
Bueno, no cabe duda que estamos ante una estafa auténticamente masiva, uno de los episodios más lamentables de la historia europea en materia de protección de los consumidores y usuarios. 400.000 afectados. 400.000 afectados que pensaban que estaban haciendo una inversión que respondía a la rentabilidad que les estaban ofreciendo, pero que no sabían que los sellos que les estaban vendiendo estaban sobrevalorados, que eran sellos falsos o que directamente no existían, porque todas esas situaciones se han denunciado en los juzgados. Estamos hablando de una auténtica estafa. El Gobierno interviene en el año, creo que fue en mayo de 2006, estamos ya en 2013, han pasado ya más de 5 años. Recuerdo que incluso los primeros créditos que se articularon desde el ICO, desde el Instituto de Crédito Oficial, para atender a aquellas personas que habían depositado sus ahorros en este tipo de inversiones y que necesitaban liquidez, bueno, ya incluso pasaron los 5 años que les dieron para devolver ese dinero. Evidentemente no han podido devolverlo porque todavía estamos inmersos en lo que se llama el proceso concursal de disolución concursal de las entidades Fórum Filatélico y Afinsa. El gran problema de esta cuestión, primero, lo que está tardando la justicia tiene que ser garantista, pero la justicia, cuando es tan lenta, deja de ser eficaz para el conjunto de los ciudadanos. Y hay muchos ciudadanos que están esperando durante mucho tiempo. Ha habido protestas a finales de este año diciendo, bueno, que ya está bien. ¿Cuándo se va a terminar ese proceso concursal? En primero, la liquidación de esas sociedades para ver del patrimonio de las sociedades o de lo que realmente valgan los sellos, que parece que valen bastante menos de lo que se pensaba. Y en segundo lugar, lo que más nos preocupa como Unión de Consumidores, ahí no tiene que acabar ese proceso. Este proceso tiene también connotaciones penales. Debe actuar la justicia penal en el sentido de buscar dónde está ese dinero. ¿En qué paraísos fiscales está el dinero que se ha obtenido fraudulentamente de 400.000 ahorradores o 400.000 inversores que han querido comprar sellos? ¿Qué patrimonio inmobiliario hay en esos paraísos fiscales o qué cuentas bancarias opacas existen, de forma tal que lo que la gente lo que quiere realmente es recuperar su dinero? Y esa es la reivindicación que el conjunto del movimiento de consumidores y usuarios en España defiende. Solventar la situación es que la gente recupere su dinero, en este caso como en el de las participaciones preferentes, porque lo contrario es no hacer justicia. En fin, no se ha conseguido todavía. Este tema nos lo pedían a través de las redes sociales insistentemente, pero no se ha conseguido todavía ninguna sentencia siquiera favorable. La única sentencia, lamentablemente, no es tan favorable para la intención inicial de algunos de los afectados. La primera sentencia hablaba de la calificación de entidad mercantil y no de entidad financiera. Si fuera entidad financiera hubiera estado sometido al control del Banco de España, que dicho sea de paso y entre comillas tampoco controla el Banco de España todo lo que tenía que haber controlado. Pero bueno, en cualquier caso hubiera supuesto un escenario diferente porque hubiera habido una responsabilidad desde el punto de vista del Estado en el sentido de haber asegurado que esa institución financiera tuviera el correcto funcionamiento y lógicamente hubiera el respaldo de ese Estado. Eso también, por qué no decirlo, va en contra del conjunto de los intereses de todos los ciudadanos, porque si el Estado fuera responsable de devolver ese dinero, finalmente lo estaría sacando del conjunto de nuestros impuestos. Por tanto, lo primero es perseguir a los que tengan el dinero, perseguir esos paraísos fiscales, perseguir esos bienes y perseguir esas cuentas, porque el dinero tiene que estar en alguna parte. Te veo de pie. ¿No te has quedado satisfecha con esta respuesta? Es que ahora, brevemente, Inma, por favor. al hablar me habló un señor los otros días en Huelva que es afectado de Afinsa, entonces me dice que le habían hecho un préstamo, no sé qué entidad bancaria, y que lo tenía que devolver ahora. Efectivamente. No, yo no, la verdad que no estamos entendidas. A los 5 años de digo, pero dice, no, yo tengo ahí el dinero, que no lo he tocado y tal, pero que lo tengo que devolver. Digo, pero bueno, si te han devuelto el dinero, si te han dado un dinero, ¿cómo no lo tienes que devolver ahora? No sé, no estaba muy... Porque sería un préstamo ignorado, ¿no? Porque realmente era un crédito y lógicamente hay que devolverlo además con intereses. Que es una con intereses. Efectivamente, con intereses que se cobrarán al final cuando se recupere el dinero. Pues ya verá la sorpresa. En fin, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Mar Barrera, por favor, adelante. Han preguntado las 8 provincias, a Juan Moreno Rodríguez. Adelante. Bueno, también le traigo una frase célebre que me han trasladado mis amigos de las redes, muy acorde a la situación actual, y que dijo mi admirado Vicente Ferrer. Dijo, mi trabajo consiste en conseguir sueños imposibles. Qué bonito, Qué bonito, qué lindo. Él los conseguía
Y estamos en ese momento, ¿no? De sueños imposibles. Bueno, los andaluces están muy cabreadísimos con la subida de la luz. Se preguntan si el gobierno no puede frenar lo que consideran un continuo abuso de los precios y si no se dan cuenta de que las pensiones además se quedan aún en menos con tal encarecimiento de los servicios básicos. Le traigo 3 preguntas que llegan directamente de la red. Le pido brevedad en su respuesta, tal y como hay que hacer las preguntas en Internet. Primera, si se generalizaran las energías renovables en el servicio eléctrico, ¿ahorraríamos? ¿Y cuánto? Yo apuesto por las energías renovables y creo que nuestro país está en perfectísimas condiciones para apostar por esas energías renovables. Son energías más baratas, lo que pasa es que requieren una inversión inicial importante. Eso requiere un gran pacto por la energía que lamentablemente el conjunto de las fuerzas políticas no ha acometido en este país. Segunda pregunta, ¿cómo se puede subastar el kilovatio y ayudar con ello a las subidas? ¿Para quién gobiernan los políticos? Pues ese es el lamento que tenemos las organizaciones de consumidores y usuarios, que los políticos tienen que escuchar en primer lugar al pueblo, en primer lugar a la ciudadanía y no dejarse llevar por los intereses de los grandes lobbies de poder, en este caso de las grandes compañías, que acaban adulterando, y así lo entendemos, el precio del kilovatio que pagamos. Y tercera y última pregunta, prácticamente nos ha llegado en el momento de la intervención, sobre el caso Afinsa. ¿Cómo defender a gente que recibió anticipos del Instituto de Crédito y ahora les piden devolver con intereses? Bueno, ayer se anunciaba una moratoria de 2 años más, esperando que finalice el proceso judicial. Nos tememos que a lo mejor no finaliza, pero en cualquier caso es cierto que lo que hacía público el Gobierno exigía intereses a aquellos que hubieran solicitado el adelanto de ese dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya sé lo de la plaquita, pero cuéntaselo. Yo ya estoy próximo. Bueno, yo hoy me solidarizo con 3 personas muy importantes, que son los 3 Reyes Magos, ¿sí? Y que este año pues lo tienen muy difícil y no van a poder pues cumplir con todos los sueños. Vale. Está la cosa muy mal, así que me solidarizo con ellos. Dices por la caña que le van a dar por los pocos regalos que van a traer, ¿no? Y por lo mal que está la cosa, claro. En cualquier caso, no tratarlos mal porque vienen de Huelva. Aunque el que tenemos aquí viene de Almería. Un aplauso para Eva. Pónganse en pie. Saludos. Bien. Ya sabéis que lo último es que venían descendientes de los tartesos. Juan Moreno Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Y no sé si se acuerda de aquella época en que se pagaba la luz por el número de bombillas que había en la casa. Efectivamente. ¿Se acuerda? No lo viví, pero bien, me lo han contado, Yo lo viví en mi infancia. ¿Volveremos a eso? Yo espero que no. Yo espero que consigamos unas tarifas más justas y unas casas lo suficientemente confortables como para no perder calidad de vida. Pues sigan achuchando, ¿eh? Seguiremos. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias, Mar. Bien. Habéis estado estupendos esta noche. Muy bien. Preguntas cañeras, como queremos que hagáis y que hagan ustedes de casa. A los de casa, gracias por estar con nosotros. La semana que viene estaremos en Pido la Palabra. ¿A qué hora el jueves? Bien, qué listos. Estaremos con Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía. Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía. Estará con nosotros también el juez. Estará con nosotros. Que os va la marcha, ¿eh? Os gustan los políticos aquí, ¿eh? Aquí todo el mundo está invitado a participar. Estará también con nosotros el juez de familia José Luis Utrera. Y también estará con nosotros Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Así es que ya pueden ir mandando sus preguntas desde casa a través de las redes sociales. Y si ya es viernes, como lo es, porque son las 12:23 de la noche, es el momento de echarnos unas risas y pasar un buen rato con Manu Sánchez y la semana más larga. Con él les dejamos buena semana y que los Reyes Magos sean generosos. Buenas noches.